Tony, muchas gracias por estar aquí. Gracias por estar en Realmente Podcast. Hay muchísimos síntomas y es muy interesante entender que no todas las menopausias son iguales y no quieres que te asocien como la menopáusica o la vieja, porque hay mucho estigma alrededor de esto. ¿Para qué quieres llegar a los 80 si llegas tumbado en una cama y no reconoces a tu familia? A partir de los 40 años nos queda únicamente el 3% del estrógeno que teníamos en el organismo circulando en los 20 y 30. Ser conscientes de verdad de escuchar tu cuerpo, y para eso no tienes que cumplir 30, 40, 50. Cuando fui al ginecólogo me dijo que me iba a dar Alzheimer en 5 años. Entonces paré en seco y dije, ¿qué? Cada vez habrá más cosas para llegar a esta etapa de la vida de la mujer de una manera más amena. Hay muchas estadísticas que muestran que las mujeres no se atreven a hablar de esto ni con su pareja. Aquí no hablamos de lo que nos gustaría que fuera, sino de lo que realmente es. Datos, historias y voces Que nos invitan a reflexionar. Porque la realidad se entiende mejor cuando se escucha de quienes la viven. Soy Mari Carmen Presa y esto es Realmente Podcast. A nivel global, la mayoría de las mujeres atraviesa la menopausia entre los 45 y 55 años. En México, la edad promedio en la que se presenta esta etapa es entre los 48 y 49 años, según el IMSS. Es un proceso biológico normal en el envejecimiento de las mujeres y marca la partida de la menstruación. En México, el 53% de las mujeres que han vivido la menopausia han pasado por episodios de ansiedad y el 46% por episodios de depresión. Por ello, hoy voy a platicar con Tony, apasionada por el desarrollo de la conciencia, la información basada en evidencia y los hábitos saludables que permiten elevar la calidad de vida. Es consultora, comunicadora y facilitadora de talleres para el desarrollo de competencias blandas en las organizaciones y público en general, con más de 15 años de experiencia. Entusiasta de la salud, tiene diplomados de acompañamiento conductual para el estilo de vida que le permiten comunicar, sensibilizar y concientizar acerca de la salud integral de las personas, especialmente durante la mediana edad. Tiene una amplia experiencia como facilitadora de talleres a través de Sin Reglas, de menopausia y andropausia, dirigidos a colaboradores de diversas organizaciones como HCBC, Scotiabank, Santander, Bimbo, Microsoft, entre otros. Tony, muchas gracias por estar aquí. Gracias por estar en Realmente Podcast. Muchísimas gracias a ti por la invitación, encantada. Oye, cuando me comuniqué contigo, Tony, me decías, oye, Mari Carmen, ¿tú cuántos años tienes? Y yo, 26, Tony. ¿Y a poco te interesa el tema de la menopausia? Y la verdad sí me interesa, una, porque hemos recibido comentarios y mensajes en Realmente Podcast que estaría increíble tener una invitada que nos hable del tema, que agradezco, qué padre que estés aquí, Tony, y además por entender mucho mejor a las mujeres de mi entorno, ¿no? Desde amistades hasta familiares. ¿Cómo ves, Tony? Vamos a platicar de lleno de la menopausia. Pues me encanta porque todos tenemos una mujer alrededor de nosotros que puede estar atravesando por este proceso, tu mamá, tu tía, tus familiares, y además todas las mujeres que vivamos lo suficiente vamos a llegar afortunadamente a esa etapa tarde o temprano. Afortunadamente, así bien lo dices, es algo positivo para las mujeres y es parte natural de nuestro desarrollo como por esta vida. Exactamente. Oye, Tony, dime algo. Tengo entendido que la menopausia, tú me podrás decir mejor, es un solo día. ¿Cuál es la diferencia entre perimenopausia, menopausia y posmenopausia? Sí, muy buena pregunta, porque la menopausia es cuando cumplimos un año de haber dejado de menstruar después de 12 meses. Y si a lo mejor tienes periodos irregulares y de pronto no tienes un periodo durante 3 meses y vuelves a menstruar, vuelve a contar este año. Entonces, okay, cuando cumples un año es un solo día y ese día es oficialmente estás en menopausia. Okay. Pero todo lo anterior es perimenopausia, es la transición que nos va preparando, se van, digamos, modificando y van fluctuando los niveles de las hormonas hasta que lleguemos a ese momento. Y esta transición es la parte más complicada porque no nos damos cuenta cuando estamos empezando este proceso y puede durar de 2 a 4 o hasta 10 años. Entonces, hace ratito en la introducción decías que las mujeres empezamos este periodo de menopausia en una edad promedio de 45 a 55. Con esos datos que son muy correctos, imagínate entonces que si puede durar 10 años la perimenopausia, puedes tener 35 años y empezar con este proceso que es muy importante y empiezan deterioros en la salud. Puedes tener 35 años y empezar a notar síntomas de que ahí viene la menopausia. Pueden pasar muchos años, pero ahí viene. Exacto. Y ya nos empieza a afectar. Okay. Y la postmenopausia es
todo el resto de tu vida, una vez que terminas de menstruar, los siguientes 30, 40 años, depende la edad, ¿no? Si tienes 45 y la edad estimada de vida es hasta los 80, pues a lo mejor nos quedan 35 años de posmenopausia. Bueno, pero utilizamos el término de menopausia como para nombrar todo este proceso de cambios hormonales y todo lo que viene con la menopausia. Exacto, por eso cuando alguien dice, ay, Tony, pues yo ya pasé la menopausia, digo, no, la menopausia no la pasas, nos acompaña el resto de la vida porque los niveles de hormona quedan fuera, ya no tenemos estrógeno y progesterona y así vamos a quedar hasta el último día de nuestra vida. Exactamente, ¿qué pasa en este proceso? Eso, los niveles de hormona desaparecen por completo, disminuyen. Mira, va siendo gradual, ¿no? Como decíamos, la perimenopausia es cuando empiezan a oscilar y a cambiar estos niveles y es muy difícil darnos cuenta que están empezando porque no te pueden hacer un examen de laboratorio y decir, sí, ya estás entrando en perimenopausia, porque como están fluctuando, hay meses que puedes tener los niveles de estrógeno muy altos y a veces que los tienes muy bajos. Entonces no lo vas a poder como nombrar. Diagnosticar exactamente. Entonces cuando empiezas a llegar a esta etapa, lo que tienes que revisar es un poco cómo te empiezan a afectar estos síntomas, ¿no? ¿Cuáles son los primeros síntomas? Lo primero que notamos cuando arrancamos con la menopausia, que además es interesante saber, las dos hormonas que caen principalmente son el estrógeno y la progesterona. Okay. Pero en la primera etapa, lo primero que cae es la progesterona. Y la progesterona es una hormona que nos prepara para la gestación en nuestros años fértiles y que cuando ya no tenemos esta hormona, además de que ya, no la necesitamos para tener un bebé, para embarazarnos, empezamos a tener problemas para dormir porque es una hormona que nos ayuda a conciliar el sueño y nos ayuda también a estar en un estado de ánimo más relajadas, más tranquilas, más suavecitas. Y cuando ya no tenemos estos niveles de hormona, estamos más irritables, hay más ansiedad, más depresión en la primera fase. Entonces, lo primero que podemos notar en términos de síntomas es, sí te puedes dormir bien, pero a la hora de querer continuar dormida, o sea, mantenerte dormida, te cuesta trabajo, te despiertas a las 3, 4 de la mañana y ya no te puedes dormir. Okay. Y otro de los síntomas que podemos ver siempre en el inicio de esta fase es empezar a tener periodos irregulares, porque como están empezando a fluctuar nuestras hormonas, ya no tenemos ese ciclo cada 28 días y de pronto puede ser pues cada 25 o cada 30 o de repente más abundante o de repente más cortito, en lugar de 5 días, 2. Y entonces lo que para ti era tu normal empieza a cambiar. Van y eso haciendo ya lo que quieren las hormonas. Exactamente. Entonces empiezas a darte cuenta que tu cuerpo no está de la misma manera y como sigues teniendo un periodo, jamás lo asocias con que estás arrancando este proceso de transición. Eso es lo que es como un reto, ¿no? En esta etapa. Al inicio, el tema de la calidad del sueño, ¿no? Y también los ciclos irregulares. Y ya no al inicio, sino ya muy cerca de llegar a ese día que nombramos menopausia, ¿cuáles son otros síntomas? Pues bueno, hay muchísimos síntomas y es muy interesante entender que no todas las menopausias son iguales. De hecho, yo creo que son únicas. Así como cada periodo menstrual, hay mujeres que lo viven muy mal y hay mujeres que no lo viven tan mal. Es muy diferente para cada quien y tiene mucho que ver con tu estilo de vida, con tu genética, con los hábitos que tienes. ¿Qué tan saludable llegas a esa etapa? Va a tener un impacto fuerte en cómo vives los síntomas. Okay. Pero entonces, ya que pasamos la primera fase, que es bajar un poco los niveles de estrógeno, de progesterona, empiezan ahora sí a descender los niveles de estrógeno. Okay. Y ahí es donde la fiesta se pone tremenda. A ver, ¿por qué? ¿El estrógeno qué? El estrógeno es una hormona fundamental porque interviene en el funcionamiento de muchos órganos clave. Yo creo que la parte más importante que para mí me gusta compartir y que las personas sepamos, porque yo no lo sabía y muchos médicos no te lo dicen y nadie lo platica, es que no nada más tiene que ver con que ya no estás menstruando. Tiene que ver con que tu cerebro no funciona de la misma manera porque necesita estrógeno. Tenemos muchos receptores de estrógeno en el cerebro. Digamos que el estrógeno es un neuroprotector, también es un cardioprotector, tiene mucho que ver con la forma en la que nuestro corazón trabaja, con todos los signos que pueden ser factores de riesgo en esta etapa, porque has de saber que una vez que llegamos a la menopausia, para las mujeres la principal causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares, porque perdemos la protección del estrógeno.
Entonces el estrógeno nos ayuda a proteger el cerebro, nos ayuda a proteger el corazón, nos protege los huesos, porque los huesos se empiezan a volver porosos, más frágiles, y es muy fácil llegar a fracturas, que a lo mejor lo delicado de esto es que no nos damos cuenta, porque si tú tienes un hueso poroso o fuerte, no lo sientes, no te duele, no te das Hasta que algo cuenta. sucede. Hasta que algo sucede, o a lo mejor tienes la fortuna de que un doctor te dice, ve a hacerte una densitometría y te das cuenta y detectas que a lo mejor estás arrancando un proceso. Ya la enfermedad como tal, con huesos débiles, se llama osteoporosis, pero podrías empezar con osteopenia o ya empezar a tener una menor densidad mineral. Entonces, el estrógeno está muy asociado con la salud de los huesos, con la salud de los músculos, con la salud de la piel, con la salud del sistema genitourinario. Ahora le pusieron ese nombre, antes se llamaba nada más como atrofia vaginal, que es cuando empiezas a tener resequedad, ardor, digamos que esa zona deja de estar, la vagina deja de estar lubricada, flexible. Entonces, todos esos síntomas son una constelación de muchas situaciones, porque el estrógeno juega un papel fundamental en el funcionamiento de esos órganos. Entonces, pues puedes empezar a tener muchos, son los típicos síntomas, por ejemplo, cambios de humor, sí, porque en el cerebro tenemos una glándula que es la amígdala, que es la que regula las emociones. Y el estrógeno ayuda a la amígdala a regularlas mejor. Sí, a funcionar, a conectar las glándulas. La principal es el hipotálamo, ¿no? Y ese es el que se encarga sobre todo como de regular la temperatura y ayudarnos a conciliar el sueño. Por eso cuando de pronto no tenemos la misma cantidad de estrógeno en el cerebro, empezamos a no poder regular la temperatura. El hipotálamo no puede ayudarnos a hacer esta homeostasis de decir, tengo calor, entonces voy a sudar, tengo frío, entonces voy a titiritar. Sí. Ese mecanismo tan importante está desregulado y entonces tenemos unos calores tremendos aunque estemos en diciembre. Yo no entendía por qué lo decían, es que traigo un bochorno y alguien responde en la mesa, son los bochornos de la menopausia, pero te da curiosidad que hay detrás de esos bochornos que se dicen en las sí, conversaciones coloquiales. Es tremendo porque parece que, bueno, no estás regulando bien la temperatura y puede ser en cualquier momento, puedes estar dormida y te despierta un bochorno y es como si, bueno, a mí me pasaba como un calor que te sale del centro del pecho o de las palmas de las manos, como si te saliera fuego y dices, ¿qué está pasando con esto? ¿Y cómo lo regulabas, el tema del calor inmenso? No hay forma, una vez que tienes un bochorno, pues solamente a sudar y por eso estamos con la broma de sacar el abanico, abrir la ventana y las mujeres lo que hacemos en la noche es que te tapas, te destapas, te empezamos a papalotear la sábana, muy chistoso. Aceptar el proceso y vivir Exacto. el calor. Pero puede ser muy molesto, sobre todo si estás en un proceso, por ejemplo, laboral y estás dando una presentación y no quieres que te asocien como la menopáusica o la vieja, porque hay mucho estigma alrededor de esto. Mucho. Entonces, muchas mujeres se sienten muy avergonzadas, pierden la confianza en sí mismas. O sea, es algo que puede generar una afectación en tu estilo de vida, en tu calidad de vida, en tu desempeño profesional. Entonces, parece chistoso, pero acaba siendo en muchas ocasiones algo no tan chistoso y además hoy se está investigando. Lisa Mosconi, te quiero compartir esto y para los que escuchen, es una neurocientífica que se ha dedicado a estudiar el cerebro de las mujeres, lidera una investigación de Alzheimer desde hace más de 20 años en la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Tiene un libro que se llama Cerebro y Menopausia, muy bueno, que salió hace un año me parece. Y ella nos está indicando que digamos que la gasolina del cerebro es el estrógeno, más precisamente el estradiol, que es un tipo de estrógeno que es el que produce nuestros ovarios. Entonces, una vez que ya no tenemos esa gasolina, empezamos un deterioro y empezamos a perder mucho, digamos, rendimiento, mucha confianza. Y están descubriendo que quizá los bochornos nos estén hablando de ciertos aspectos un poco más serios que puedan indicar a lo mejor un problema futuro de enfermedades cardiovasculares. Entonces, pues un poco la investigación es no tomarlo nada más como, son unos síntomas de una etapa. Te pueden estar avisando algo. Exacto, o sea, estamos arrancando una etapa en la que nuestra salud empieza a deteriorar, que yo creo que es algo delicado. Tony, ahorita que mencionabas, pues que con tiempo de anticipación puedes empezar a identificar algo que te quiere decir tu salud para los años futuros.
¿Qué estudios recomiendas en tu experiencia personal empezar a hacerse a partir de los 40, como para ver cómo está nuestro cuerpo y que la menopausia venga de la mejor manera? ¿Qué estudios recomiendas? Pues mira, principalmente creo que vamos a empezar por señalar que no nada más tenemos que ir al ginecólogo para cuidar nuestra salud ginecológica, sino también acompañar esta etapa con la visita con un endocrinólogo. Okay. Los endocrinólogos son los expertos en hormonas. Entonces, el endocrinólogo o el ginecólogo especialista en menopausia son los que te van a mandar, digamos, los principales exámenes. Pero, ¿qué es lo que podemos notar? Por ejemplo, cuando nosotros no estamos conscientes de lo que está pasando, y estoy diciéndote que en esta etapa empieza un proceso de deterioro en nuestra salud cardiovascular, no nos estamos dando cuenta que quizá tengamos, por ejemplo, una presión arterial alta, porque tener la presión alta no se siente. Tú te tomas la presión y de pronto descubres si la tienes alta o baja, ¿no? También los problemas de colesterol. Tenemos que regular y medir nuestros niveles de colesterol con los estudios de laboratorio, triglicéridos y colesterol, porque también esos son un indicador, un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares, y no te suelen recomendar los médicos checar eso, te suelen recomendar hacerte una mastografía, una resonancia magnética de mama, lo cual está muy bien. Sí, no lo descarten, pero complementenlo con todo lo que estás mencionando. Exacto, digamos que la Asociación Americana del Corazón y los cardiólogos saben de la importancia del estrógeno para la salud cardiovascular y cómo una vez que perdemos esa protección a partir de la menopausia, tenemos que monitorear esos síntomas, ¿no? Y también, por ejemplo, lo que decíamos, lo de los huesos, porque si tenemos una fractura a los 50 o 60 años en adelante, la recuperación es muy complicada, entonces tenemos que proteger nuestros huesos, claro. Y entonces saber en qué etapa estamos del desgaste óseo es algo también muy importante. Oye, tanto en un tema físico de salud, hasta en un tema emocional y también hasta en un tema económico, ser preventivos sale mucho mejor, ¿no? Sí. De sabernos en calidad de qué está nuestro cuerpo, cómo está ahorita, para saber qué puede venir y cómo aminorar los síntomas de las etapas que vamos a vivir sí o sí por naturaleza. Sí, sobre todo esto que hablas tú de la prevención es algo que a mí me llama mucho la atención porque estamos muy acostumbrados como sociedad, hombres y mujeres. Hasta que me pasa algo. Sí, hasta que no te sientes muy mal, hasta que no tienes un gran síntoma, vas al doctor, ¿no? Y la medicina del estilo de vida es una medicina preventiva, es una rama de la medicina que se enfoca en atender la salud del individuo de manera integral y se centra en la prevención. La prevención es el lugar en donde puedes revertir o evitar el desarrollar las enfermedades que son las que nos están matando como sociedad. Las principales 4 enfermedades que nos están matando en el 75% de los casos son lo que le llama, hay un doctor que se llama Peter Attia, que escribió un libro que se llama Outlive, que también se los recomiendo mucho. Sí, sí lo he escuchado. Ese nos dice que los 4 gigantes del apocalipsis, por así decirlo, son estas 4 enfermedades de las cuales nos estamos muriendo como sociedad. ¿Cuáles son? Que además las podemos solamente evitar con la prevención, con el estilo de vida, con los hábitos saludables. En primer lugar están las enfermedades cardiovasculares. Son el número 1 en términos de enfermedades. En segundo lugar está el cáncer. Okay. También están las enfermedades neurodegenerativas como la demencia y el Alzheimer y la diabetes tipo 2, ¿no? Que puede ser también o prediabetes o que arranca con resistencia a la insulina. Y el mero hecho de entrar en menopausia te produce un proceso inflamatorio en el organismo porque perdemos el estrógeno y el estrógeno es una hormona protectora antiinflamatoria. Okay. Entonces, digamos que estamos un poco más expensas a que genéticamente vamos a desarrollar alguna de esas 4 gigantes, ¿no? Entonces, lo que queremos es tomar las riendas antes e invitar a las mujeres y hombres también, pero también a las mujeres en esta etapa a que se hagan conscientes de la importancia que tiene el estilo de vida. Porque ya lo sabemos, pero no lo hacemos, ¿no? Okay. Entonces, lo que quiero es como poner el énfasis en que realmente eso nos puede cambiar la trayectoria. En esta etapa empieza nuestra salud como mujeres en un declive
o es la oportunidad de levantar. O de repuntar con la medicina del estilo de vida. Me hablabas de que tiene ciertos pilares la medicina del estilo de vida. ¿Cuáles son estos pilares, Tony? Sí, mira, son hábitos que se desarrollan en diferentes áreas. La primera, bueno, no es que tengan un orden y que uno sea mejor que otro, porque depende de cada persona nuevamente, pero para mí, y por lo que he escuchado, por ejemplo, de varios médicos, es que el sueño, la higiene del sueño, el sueño reparador, el sueño de calidad es uno de los pilares fundamentales. Es el sustento de la vida saludable. Okay. Y es el que más fácilmente intercambiamos por cualquier cosa, ¿no? Por todo lo demás. Sí, o sea, me desvelé porque fui a la fiesta, me desvelé porque avancé en mi trabajo, me desvelé porque ordené y dejo de darle prioridad al sueño y nos está cobrando la factura sin darnos cuenta. Y hay personas, también mujeres en este afán de, quiero ser súper productiva y tal, que llegan, como bien decías, el sueño es de lo primero, que dices, bueno, me voy a quitar unas horitas de sueño para poder chambear más o para poder ver a mis amigas en la noche porque trabajé toda la semana, pero es lo principal que uno de los principales pilares de la medicina del estilo de vida. Exacto, porque fíjate, en el sueño, una vez que duermes, tienes que lograr tener un sueño adecuado, un sueño en donde no es nada más que estuviste 8 horas metidas en tu cama, sino que realmente lograste conciliar el sueño y llegar a las fases de sueño, a la fase profunda, a la fase donde se genera limpieza, se llama como, hay un mecanismo que es la limpieza linfática, donde se eliminan todas las toxinas y es súper necesario para nuestro organismo, para el sistema inmunológico, y también es donde se afianza la memoria. Entonces a veces creemos que si yo duermo poco, pues voy a estar mucho más preparada para el día de mañana, pero en realidad eso con el paso del tiempo genera un deterioro enorme, ¿no? Y ya en la menopausia implica también no poder compensar muchos de los procesos inflamatorios que estamos viviendo en el cerebro. Muchas partes del cerebro están encargadas de la memoria, de la concentración, y si no dormimos lo suficiente, hazte cuenta que le subes el volumen a todos los síntomas de la menopausia y te sientes fatal. Entonces, importante para la menopausia, pero importante para el resto de nuestra vida. Se hace broma del bochorno, pero también se hace broma de decir en nuestra edad, ay, ¿te acuerdas cuando hablábamos de corrido y que yo me acordaba qué te iba a decir? Pues ahora ya no me acuerdo por qué fui a la cocina, ya no me acuerdo dónde dejé esta pluma, etcétera. Y se nos hace chistoso. Pero es porque el cerebro está inflamado. El cerebro ya no tiene la misma conexión entre las neuronas y entonces digamos que las funciones están como más lentas. Dice Lisa Mosconi que el cerebro atraviesa un proceso de remodelación. Entonces necesita la más ayuda que le podamos dar, claro, y una de ellas fundamental es el sueño. Claro. Entonces yo lo pongo en primer lugar porque pues como cuando tenía tu edad también y en otras etapas, pues trabajar, estudiar, prepararte, avanzar en proyectos y presentaciones era como me fascina, me rinde el tiempo perfecto y sacrifiqué mucho el sueño. Y hoy sé que si supiéramos lo que representa para la salud, no lo intercambiaríamos, cuidaríamos nuestro sueño como cuidamos a un recién nacido. ¿Cuántas horas se recomienda, Tony, que una mujer duerma? ¿Y cómo llegar a completar ese proceso que me hablas de diferentes etapas del sueño? Sí, pues mira, los estudios demuestran que lo más importante es de 7 a 9 horas, ¿no? Okay. Depende de cada persona, pero menos de 7 no. Siempre escucho personas que me dicen, no, yo con 4, con 5 la hago. Bueno, el deterioro que está atravesando tu cerebro, pues no lo vas a notar hasta años más adelante. Okay. Digamos que lo que me gusta de la medicina, del estilo de vida y de estos pilares es que te va preparando para estar mejor y tener una vejez saludable, con independencia, con salud, con lucidez. ¿Para qué quieres llegar a los 80 si llegas tumbado en una cama y no reconoces a tu familia? Totalmente. Ya se me hace eso tristísimo, ¿no? Entonces, para dormir bien, pues tenemos que ayudarle al organismo porque ya no... El hipotálamo ya no nos ayuda de la misma manera a regularlo, entonces tenemos que lograr bajarle, por ejemplo, al cortisol, que tiene que ver con el estímulo de pantallas, con el estímulo de la luz, con el estímulo a través del estrés. Entonces, pues un par de horas antes de dormir, bajarle el volumen lo más posible, porque cuando la luz toca la retina, se activa la producción de la hormona cortisol, y con cortisol no producimos otra hormona que es la melatonina, que es la que nos ayuda a dormir. Entonces, si logramos bajarle al cortisol, vamos a lograr producir más melatonina
y conciliar mejor el sueño. Okay. Y tratar de ayudarle al cuerpo con hábitos, ¿no? O sea, finalmente los hábitos te hacen la vida fácil y si te acostumbras a dormirte en el mismo horario y levantarte en el mismo horario. ¿Eso es muy bueno? Eso es buenísimo porque entonces tu organismo se le facilita. Ya Sí. entiende cuando tiene que dormir y cuando tiene que despertar. Exacto. Y entonces depende de cada persona. Yo tengo amigas que me dicen, Tony, yo duermo como bebé. Qué bueno. Sí. Entonces para ella no va a ser el pilar más importante, ¿no? Pero para los que no estábamos ahí y yo todavía a veces batallo porque pues no tengo tan fácil implementado ese hábito. Y es algo que toma tiempo. Trabajando. Sí, pero ya llevo 2 años y todavía mi esposo me dice, acuérdate que te tienes que dormir. Que a todo dar. Oye, ya vete a dormir, ya. Sí, pásame su celular, déjalo ahí. Sea congruente con lo que significa, ¿no? Oigan, pues lo que nos está platicando Tony aquí es muy importante. Ya hablamos de qué es lo que sucede en el cuerpo durante el proceso de la menopausia para llegar a ese día de la menopausia. Y también Tony nos está platicando sobre la medicina del estilo de vida. Estoy tratando de recapitular que uno de los primeros pilares, en tu caso, para ti uno de los más importantes, es el sueño. ¿Cuál otro pilar has notado? Bueno, ¿cuál otro pilar es parte de la medicina del estilo de vida y has notado que es de los más importantes para las mujeres? Sí, el ejercicio. Una de las cosas más importantes es entender que cuando ya no tenemos estos niveles de estrógeno, y cuando digo ya no tenemos, estoy hablándote que a partir de los 40 años nos queda únicamente el 3% del estrógeno que teníamos en el organismo circulando en los 20 y 30. ¿No? ¿A partir de los 40 años? A partir de los 40, nos queda el 3%, es poquitito. Y cuando llegamos a la menopausia, cuando llegamos a ese día, nos queda el 1%. O sea, desaparecen por completo. Exactamente. No se queda ni un poquito. No se queda ni un poquito. A ver, lo importante es entender que tiene un impacto, por ejemplo, en el metabolismo, en la forma en la que nosotros podemos ser sensibles a la insulina. Y entonces, por ejemplo, con el solo hecho de llegar a la menopausia se incrementa en un 30% el riesgo de desarrollar resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir esto? Que haciendo el mismo ejercicio y comiendo lo mismo, pues empiezas a engordar y empiezas a engordar en el abdomen y se empieza a generar grasa visceral. Y todo eso representa un reto para nuestra salud, un riesgo, y lo podemos, digamos, contrarrestar con ejercicio. Y no cualquier ejercicio, también necesitamos un ejercicio que nos ayude en otro de las piezas clave que creo que es ya momento de mencionar, que es el músculo, ¿no? Okay. Necesitamos, bueno, esto es de mi cosecha, no lo dice ningún médico específicamente, pero de alguna manera todos lo infieren y lo insinúan, y para mí es una conclusión, es que la única manera en la que vamos a revertir esta etapa, los siguientes 30 años de nuestra vida, es a través de tener estos hábitos y sobre todo tener buen músculo. El músculo lo llaman muchos autores y muchos médicos el órgano de la longevidad. Y para eso el ejercicio es especialmente importante porque no nada más se trata de seguir haciendo las no sé cuántas horas de spinning que podíamos hacer, porque pues bueno, yo crecí en la época donde los steps, el spinning, y era maravilloso. Cardio, todo lo que da, que además me encanta, pero, y no crecí en la generación donde hay que ir al gimnasio. De hecho, entras al gimnasio y dices, me siento rarísima aquí. Pareciera que es para unos cuantos, ¿no? Pero al final, por lo que me estás diciendo, tiene que ser para todos, porque ahí es donde haces el músculo. Necesitamos, a partir de la mediana edad, hombres y mujeres, sobre todo mujeres, entrarle a las pesas, ni modo. Y entonces yo llevo, pues no sé si ya 1 año intentándolo. No es todavía algo que ya tengo, la verdad estoy en proceso. Estoy contenta porque sé hacia dónde dirigirme, pero los hábitos es algo que toma una vida transformar. Y me sigue fascinando ir a correr con mi perro. Tengo un perro que corre como loco, tiene 3 años, entonces cuando me toca, porque me lo alterno con mi esposo, cuando me toca sacarlo a correr, además no tengo opción porque me volteé a ver como diciendo, pues vámonos, ¿no? En cambio, cuando me toca el gimnasio, como sabes que tienes que ir, pero todavía no es algo que disfrutes. Me invento 20 cosas, digo, no, mejor en mi casa, total, ya tengo pesas, luego digo al rato, y a veces no lo logro, a veces sí lo logro, pero bueno. Sabes a dónde ir. Lo que te quiero decir es que necesitamos incorporar el ejercicio porque el músculo va a sustituir o contrarrestar la pérdida de estrógeno. El músculo nos va a hacer la ventaja de absorber el exceso de azúcar en sangre y ayudarnos a convertir lo que nos comemos en energía en vez de en grasa. Okay. Entonces, no es opcional. El sedentarismo está
estudiado como un motor de generación de enfermedades. Es muy peligroso el sedentarismo y estamos muy acostumbrados a estar sentados horas. Entonces nos tenemos que parar, hacer estas pausas activas o snacks de ejercicio, como le llaman, en donde hagas el hábito de levantarte cada hora o cada 2 horas y puedes hacer, porque muchas mujeres me dicen, qué flojera el gimnasio, o yo no tengo el tiempo, no tengo el equipo. Le digo, puedes hacer sentadillas deteniéndote del escritorio o del lavabo, puedes hacer lagartijas en el lavabo y te tienes que mover, ¿no? Entonces, el ejercicio es fundamental. Y yo te quiero compartir a manera personal que cuando yo estaba atravesando la peor etapa de no sé qué me está pasando, me siento fatal, no me siento la misma, no tengo una guía, ya estaba haciendo muchas cosas, pero todavía no era muy constante con el ejercicio. Cuando metí la pieza del ejercicio, como que todo el esfuerzo empezó a dar mi resultado. Así de importante. O sea, puedes estar haciendo muchos otros hábitos, puedes estar cumpliendo con muchos de los otros pilares, pero el ejercicio va a estar diciéndote, Exacto. Oye, Tony, ahorita mencionabas, bueno, hay personas que tal vez no son muy sedentarias en el sentido de que no están sentados o en una oficina todo el tiempo durante su día. Y he escuchado comentarios como, pero de todos modos, en mi trabajo o en mi día a día, soy una persona que camina mucho, soy una persona que es bastante activa, ando de arriba para abajo. Y sí, qué bueno, pero eso no va a ser lo mismo que de verdad generar músculo, ¿no? De verdad trabajarlo. Exacto, o sea, es importante, y yo siempre lo digo, a ver, de nada a moverte y caminar, pues muévete y camina. Sí. Pero cada vez lo puedes hacer mejor, y lo que sí tenemos que comprender es que el cardio tiene muchas ventajas para cardiovasculares, yo creo que hasta el nombre está ahí ligado, sí, ¿no? Sí. Pero el ejercicio de resistencia, el ejercicio de pesa nos ayuda mucho al cerebro. Y el ejercicio, o sea, el músculo no se va a desarrollar por caminar y moverte mucho en la oficina, y necesitas cargar peso, necesitas romper el músculo para que se tenga que reparar. Y la ventaja de esto, la bendición de esto es que el músculo se puede ejercitar a los 75 años. En cualquier etapa. Entonces es nada más la constancia y decir, voy para allá. Y eso es lo que yo me dije, bueno, yo voy para allá, no sé cuándo voy a decirte, bueno, ya me marqué porque pero claramente no, pero voy para allá, ¿no? Y qué padre esto que mencionas de ver el ejercicio, en especial el hacer ejercicio de fuerza, no como un tema de físico, ¿no? Como de quiero verme así, quiero verme así, sino de mantener esto que nos mantiene a todos activos, que es el cerebro, de la manera más saludable posible. O sea, sí. El ejercicio va, lo hemos repetido y creo que ahorita es lo que más se ve en redes, pero el ejercicio va más allá de cómo te ves, cómo te sientes, cómo te relacionas, cómo piensas y cómo respondes a la vida. Claro, y cuando estás en el lugar en el que yo estoy, pues empiezas a ver a tus papás deteriorarse y empiezas a ver que ya no se pueden parar igual y empiezas a ver que eso los lleva a ser más sedentarios, a estar metidos más tiempo en un sillón viendo la tele o en una cama acostados. Y cómo eso deteriora todos los órganos. Entonces, a veces no se paran porque ya no tienen fuerza. Entonces, a lo mejor en una etapa más joven dices, bueno, pues hago ejercicio, me sigo sintiendo bien, tengo energía. Pero ya cuando estás en este lugar en donde yo estoy, ya empiezas a voltear a ver cómo quiero estar y cómo están las personas que me rodean, que me llevan 20 años. Sí. Porque digamos que esta es la década crucial, como de los 40 a los 50, es donde podemos girar el timón del barco. ¿De entre los 40 y a los 50? Sí. Okay. De hecho, donde más has fortalecido tus músculos y tus huesos llega a ser hasta los 30. Y a partir de ahí empieza un declive. Pero se acelera el declive por ejemplo, de los músculos y el deterioro de los huesos a partir de los 40. Por eso es algo que me repiten mucho, no sé, te digo, amigas más grandes, amigas de mi mamá, tías, lo que sea, de que aprovecha, Mari Carmen, aprovecha. Generarte hábitos para que al rato no sea algo que tienes que hacer para mantenerte, sino es algo que ya, ¿no? Lo haces como porque lo volviste hábito. Claro, y lo disfrutas. Pero tiene todo una justificación detrás. Sí. Oye, Tony, bueno, estábamos platicando sobre el ejercicio, sobre el sueño, otro de los pilares. Sí, entonces el sueño, ejercicio, el tercero es la nutrición. Y aquí es uno de los temas más polémicos porque no se trata de una dieta y obviamente pues conforme van pasando los tiempos, las décadas, va cambiando el villano. De repente son los carbohidratos, de repente es la grasa, de repente es la carne, de repente es el café. Y entonces en esta etapa tenemos que tener como un foco muy claro que no se trata de hacer una dieta, sino se trata de estar saludables y estar fuertes.
Y entonces, y estar conscientes de que entramos en un proceso inflamatorio. Entonces necesitamos un patrón de alimentación, no una dieta, un estilo de alimentación que nos ayude a contrarrestar la inflamación. Okay. Entonces, como queremos no entrarle a esos 4 gigantes del apocalipsis que decíamos, los 4 fantasmas en términos de enfermedades crónico-degenerativas, tenemos que cuidar mucho no generar inflamación, porque el origen de las 4 es la inflamación. Entonces, digamos que la dieta o el patrón alimentario que más tiene estudios de respaldo con relación a la salud es la dieta mediterránea. Ok. La dieta mediterránea, que a lo mejor mucha gente no la conoce, básicamente como lo que podemos resaltar de ella es que tiene muchas verduras muy coloridas para tener una microbiota muy diversa, muchas frutas, porque también tienen muchas vitaminas, minerales, tiene granos enteros y tiene grasas saludables, que es aceite de olivo extra virgen, aguacate y nueces. También tiene un poco de pescado, huevos, un poco de lácteos, y sí le baja un poquito a la carne. Y yo creo que cada quien tenemos que escoger un patrón de alimentación consciente, en el sentido de que tú te escuches y no todo funciona para todo mundo, sí, ¿no? By the book. Exacto. ¿Qué te gusta a ti? Tampoco tienes que estar sufriéndolo cada que te eches un plato, pero Exacto. ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta y qué te funciona? Porque También. a lo mejor lo que a ti te funciona o a mis amigas les funciona, a mí no. Claro. Yo fui la típica que ya dejé de creer en las nutriólogas un ratote porque dije, no me funciona ninguna dieta. Y entonces es entender que cada organismo es diferente. Solamente sí comprender que ese estilo de alimentación lo recomienda la Asociación Americana de Cardiología, de diabetes. Entonces sí tiene efectos protectores y es como una guía de referencia. Yeah. Ahora, yo también considero que una de las cosas muy importantes en términos de la nutrición en esta etapa es comer proteína. Okay. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que nuestro seguro de vida en la siguiente fase va a ser el músculo, y el músculo necesita proteína, mucha proteína, okay, y mucha más de las que estamos acostumbrados a comer, ¿no? Yo de repente platico con personas ya mayores y mi mamá y sus amigas, y él me dice, sí, ya desde que te escuchamos me como un huevito, ¿no? Yo, pero un huevito son 6 gramos de proteína, y entonces estamos hablando que necesitamos muchísima más proteína de la que nos imaginamos, y hasta que no entiendes ¿de qué se trata desayuno, comida y cena con proteína? Pues puedes estar haciendo, según tú, un gran esfuerzo, pero vas a perder músculo. Y perdemos músculo a una tasa aceleradísima. Y entonces tenemos que hacer en esta edad todo lo posible para mantener ese seguro de vida que es el músculo, a través de la alimentación y a través del ejercicio. Muy bien, ok. Entonces estamos sueño, alimentación, sí, ejercicio. ¿Cuáles me faltan, Tony? ¿Cuántos son en total? 7. Perfecto, vamos al cuarto. Ok. El cuarto tiene que ver con las relaciones interpersonales. ¿A poco? Sí, y está, digamos, puntualizado como una de las áreas importantes para nuestra salud integral. Acuérdate que la medicina del estilo de vida tiene este enfoque integral, y vamos a ver cómo el intercambiar con vínculos significativos, las carcajadas, las risas, el sentirte querido, el sentimiento de pertenencia, el sentirte aceptado, el sentirte parte de una comunidad, te ayuda muchísimo incluso a generar, te relaja, te quita estrés. Después de una reunión con amigas donde te atacaste de la risa, se te olvidan muchas todos cosas, los problemas, sí, todo el estrés, y a veces nos enfocamos trabajo y no nos enfocamos en darle espacio a la vida social. Y la vida social es una de las cosas que nos ayuda a envejecer con calidad, a recuperarnos en las enfermedades, a poder tener como ganas, como un anhelo, como una esperanza de qué más sigue, ¿no? Entonces también hay que entender que cuando cae el estrógeno, en la microbiota tenemos como una afectación fuerte y ya no podemos producir los mismos neurotransmisores, por ejemplo la serotonina, que es como este neurotransmisor que nos ayuda a sentirnos muy felices, muy relajados, muy contentos y satisfechos. Y cuando estamos en las relaciones, esa relajación la empezamos a experimentar y podemos producir la oxitocina, que es cuando te sientes querido, apapachado, la serotonina y otros neurotransmisores que
ya no se van a producir en el estómago. Ahí quiero hacer un paréntesis, Tony, porque hablamos de lo importante que son las relaciones, ¿no? Para esta medicina del estilo de vida, pero ojo a los que están escuchando y los que están viendo esto, porque son relaciones que te hagan reírte, que te hagan sentir querido, que te hagan sentir amado, que de verdad estés pasando un buen rato. No se trata de solo salir por salir. Pero bueno, a mí me dijo Tony que tengo que salir, pero voy a ir con la amiga que no me cae bien. No, es ir y de verdad disfrutar el momento. Sí, ¿no? es poder conectar. Es conectar. Exacto, cuando sientes que esa persona te cargó pila, ¿no? O sea, llegas de esa reunión y dices, qué rico, a lo mejor me desahogué y entonces me sentí contenida, o a lo mejor se desahogó mi amiga y entonces me sentí útil porque la pude apapachar, o nos reímos, o simplemente nos acompañamos sin juzgarnos, ¿no? Son esos vínculos que realmente suman, y yo creo que en todas las etapas tenemos que tener la capacidad de poder poner un límite en las relaciones tóxicas, ¿no? Y sobre todo en esta etapa. Sí, ¿no? Más que es algo que se va a ver reflejado en tu salud. Las relaciones se ven reflejadas en tu salud. Sí. Entonces, procúralas y que te procuren, apapáchalas y que te apapachen. Y es bien importante porque quiero decirte algo, Mari Carmen, cuando estamos en esta etapa, te empiezas a sentir mal y te empiezas a aislar. Y entonces te invitan y dices, qué flojera, no quiero ir. Y entonces empiezas a hacer como tú solita te empiezas caparazón. Como que empiezas a ya no quererte vincular, a no exponerte, sientes que vas a caer mal y ya no tienes la misma energía física ni la misma energía mental. Y entonces yo lo que les digo es que hagan un esfuerzo, porque realmente vale la pena cuando te sientes comprendida. No te resuelven la vida, pero es como si te resetearan, ¿no? O sea, hay personas que dices, es como mi persona medicina, me siento riquísimo cuando estoy con ella, no me dice nada, casi nada más te hace así como Sheldon Dare, pero te sientes otra. Sí. Y eso es muy importante. Totalmente de acuerdo, Tony. Hablamos de relaciones. El quinto, me parece que vamos de pilares. Quinto. Ya casi llegamos. El manejo del estrés. Pareciera que ese es un tema como que podríamos meter en la salud emocional, que tiene que ver con nuestras relaciones, porque claro que nos relajan. Pero el estrés tiene un pilar en sí mismo por lo importante que es, ¿no? Digamos que nuestros niveles de cortisol, que esa es la hormona que le llamamos la hormona del estrés, tienden a estar muy elevados. Traemos un ritmo de vida muy acelerado, traemos mucho estrés en el organismo, porque acuérdate que nuestros órganos están acostumbrados a funcionar con estrógeno y de pronto la gasolina desapareció y nos quedan 30 años. Es como si a la naturaleza se le hubiera olvidado, oye, todavía nos vamos a quedar 30 años aquí y nos quitaste la gasolina, o sea, ¿cómo, no? Entonces el organismo está haciendo malabares y eso produce estrés. Entonces, otro de los, digamos, aspectos que podríamos monitorear es sacar nuestros niveles de cortisol, porque a veces no nos damos cuenta lo altos que los podemos tener. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a desacostumbrarnos a estar acelerados. O sea, es como que somos muy resilientes las mujeres y estamos como muy habituadas a hacer un montón de cosas en el trabajo, en la familia, en la vida social. Queremos estar totalmente multitasking y a costa de nuestro estrés, a costa de nuestra paz mental. Y el cerebro sufre muchísimo con el estrés. El metabolismo sufre muchísimo con el estrés. Una reunión estresante engorda. Entonces, tenemos que estar conscientes que bajarle al estrés es parte estratégica de generar un nuevo nivel, un nuevo equilibrio. Digamos que si tú incluso todavía no llegas a la menopausia, pero tienes altísimos niveles de cortisol, eso hace que produzcas menos estrógeno y progesterona y empiezas a tener el brain fog, esta confusión, esta ansiedad, este mal humor, esta irritabilidad, simplemente por el nivel de estrés. Oye, y tú, Tony, ¿qué hábitos o qué herramientas te han funcionado en tu experiencia para bajarle ese estrés y decir, hey, aguas? Sí, mira, de lo más importante es la respiración. La respiración es algo perdón que te interrumpa, es algo en lo que coinciden casi todos los autores de libros, ¿no? Respiración, ser conscientes. Sí, lo que pasa es que el cerebro necesita comprender que no está en amenaza. Y tú no puedes ir corriendo salvándote de un león y respirando. Obviamente
¿no? Entonces, en el Sí. momento que tú modificas la respiración, le mandas un mensaje al cerebro de Ey. nadie nos está correteando, no estamos amenazados de muerte, ¿no? Lo que pasa es que hoy estamos sobreestimulados y constantemente el cerebro cree que se tiene que salvar, el metabolismo cree que se tiene que salvar. Entonces, la respiración Ay, es la forma en la que puedes decirle, hey, no está pasando nada, es desenchufar un poquito la máquina y dejarla que se enfríe. qué importante. También qué feo traer a nuestro cuerpo todo el tiempo diciéndole, hey, sobrevive, sobrevive. Hey, respirar es decirle, estás bien, tranquilo. ¿Qué crees? No hay nadie, no viene un león atrás de nosotros, o sea, puedes relajarte y no pasa nada. Muy bien. Otra cosa es la meditación, ¿no? Y la práctica, por ejemplo, constante de gratitud. O sea, a mí eso algo que me gusta mucho porque es poner la atención en lo que sí tienes. Claro. Y tenemos un montón de cosas, somos muy bendecidos de muchas maneras, pero a veces estamos enfocados en lo que no tengo, en el comentario, en la crítica, en el juicio, en lo que alguien me dijo que no le gustó. Y eso genera estrés. Muchísimo estrés. Entonces, tener la práctica de cambiar el foco atencional y ponerlo en lo que agradeces, en lo que hiciste bien, al final del día o al inicio del día, ¿qué hice bien ayer? ¿Qué le agradezco a la vida, a Dios, cada quien sus creencias? Sí. Es cambiar como el enfoque de todo tu día y eso puede hacer que vivas, ok, pues no fue tan exitoso como yo pensaba esta entrevista o el día de mi boda o el día de la presentación, ok, pero no pasa Enfócate en lo nada. positivo. Sí, o sea que aprendí, disfruté, conecté, generé un aprendizaje significativo, ok, entonces es como poner tu atención en la gratitud, en lo que reconoces, meditar, respirar y bueno, evidentemente el ejercicio, dormir Todo, bien, sí. pues todos los Sí, pilares. es que al final todos se conectan entre ellos. Ninguno es como que mejor que otros y en realidad tenemos que abarcar un poquito de todos, ¿no? Ok. Oye, Tony, dijimos que bajarle el estrés. Ya dijiste 3 de tus herramientas que a ti te han funcionado, que la respiración, la meditación y la respiración, la meditación y hacer ejercicio. Y hacer ejercicio y enfocarse en lo positivo y en Y el la agradecimiento. Fíjate que yo soy mucho, ahorita que estás diciendo, ahora capto que eso me genera estrés. Yo soy mucho de, después de una conversación, como, dije aquello, dije esto, ay, ¿cómo lo habrá tomado? Oye, ¿cómo? No sé, pienso mucho después de momentos. Y eso me está generando estrés. Oye, Claro. volver a pensar lo que ya sucedió, ya pasó, déjalo en el pasado. Claro, claro. Okay. Y aprovechar para aprender, ¿no? Estamos aquí para aprender. Claro. Y entonces cada error es la oportunidad de hacerlo mejor la siguiente vez. Sí, aprender. está bien analizar, pero tampoco te analices Exacto. más de lo necesario. Oye, estábamos en el estrés. Ya va el 5. Nos falta sexto y séptimo, 7 pilares. El sexto, ese lo agregué yo. En algunos autores sí lo mencionan, pero es algo que me parece muy importante. Soy terapeuta y entonces es algo que veo muy importante en esta etapa, que es, ponte a pensar que ya no tenemos hijos chiquitos. Ok. Entonces, ¿cuál es ahora nuestro sentido de vida? Ajá. ¿Qué es aquello que nos da motivación, pasión, inspiración, placer? Entonces, tenemos que recrear un proyecto de vida en donde yo me priorice, donde yo me cuide, yo me atienda, porque llevamos muchos años como mujeres cuidando a los demás, cuidando a los hijos, cuidando la casa, cuidando el trabajo, cuidando a las amigas, cuidando qué piensan los demás de mí, cuidando cómo me veo, cuidando si lo hice correcto. Y entonces, este es un momento para decir, ya no me importa. A mí. Sí. Y además es una ventaja porque ya somos muy resilientes, hemos vivido lo suficiente para darnos cuenta de muchas cosas. No nos preocupa lo mismo. Estamos con mis amigas en esta etapa donde dices, ya no lo pienso tanto, lo digo y pues si se enojó, me vale. Ni modo, o sea, no era la intención, pero bueno. Ajá. Entonces, es una etapa que nos espera de 30 años, donde ¿de qué se va a tratar? ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? ¿Qué es lo que nos va a dar motivación para levantarnos? Entonces, tendrías que pensar en tu legado, qué te gusta hacer, qué es aquello que siempre quisiste hacer, pero la vida no te dejaba porque tenías 1000 cosas que hacer. Ahorita es la oportunidad de hacer lo que se te dé la gana. Qué rico. Por eso yo digo que esta es la entrada a la mejor etapa de nuestra vida como mujer, porque ya no te preocupan muchísimas cosas. Y de hecho el cerebro está más diseñado en esta remodelación que no es una especulación, es algo demostrado, que nos ayuda Lisa Mosconi con todas sus resonancias magnéticas a observar, que la amígdala ya no responde igual al drama. Entonces, cuando alguien está armando un problema por algo que tú dices, a ver, no es para tanto, no es que ya no te importe, pero ya no conectas con el mismo interés. Entonces,
pero no quiere decir que no conectes con la misma empatía. Es como que te vuelves más selectivo y decantas el drama. Oye, y te esa quedas. herramienta que te da está de lujo. Está maravilloso. Entonces, es una etapa para aprovechar y en lugar de decir, chin, ya estoy vieja, ya soy. Sí, pero también estoy en una etapa en donde puedo amar quién soy y sacarle todo el brillo posible, porque además, pues hay muchas cosas que ya sé y que ya no me importan y que ya sé que no son tan relevantes. Entonces, es una etapa muy bonita. También, incluso saber, ya sé qué me gusta, qué no me gusta, ya sé a qué le quiero poner mi tiempo, mi prioridad, mi energía. Exactamente, ¿no? exactamente. Me encanta. Ese fue el sexto, que eso es, lo agregaste tú como, oye, que creo que todas las mujeres deberíamos de buscar nuestro proyecto, nuestro sueño, lo que nos ilusiona. ¿Y el séptimo, Tony? Es la orientación médica integral, ¿no? Digamos que Ok. todo esto no queda completo si yo no me atiendo, si no voy al médico con los especialistas adecuados. Me he topado muchas mujeres que me dicen, yo hace mucho que no voy al ginecólogo, o yo no me hago estudios, o yo no me hago chequeos, o algunas que me dicen, me choca tomar suplementos. Y entonces yo digo, híjole, foquito rojo, porque por ejemplo, hay varios suplementos que son importantísimos, que no los consumimos en la dieta y que generan un cambio, un antes y un después en la manera en la que vivimos esta etapa. Hay muchísimos. De este tema podríamos hablar horas y no soy la más experta, pero lo que yo he hecho en esta síntesis de información es ver lo que plantea la medicina del estilo de vida y lo que se refuerza con los principales médicos, que estoy hablándote ya como de una docena de médicos. Y, por ejemplo, el uso el consumo de la vitamina D3, del omega 3 de buena calidad y del magnesio glicinato, esos tres son importantísimos para el organismo. ¿Por qué? He escuchado mucho el omega. Pues tiene mucho que ver, por ejemplo, el omega nos ayuda a desinflamar. Okay. Y nos ayuda porque el cerebro necesita grasas saludables y no las consumimos. Tendríamos que consumir no sé cuántos kilos de salmón, Okay. ¿no? O de pez chico, ¿no? O de Okay. sardinas, y pues no hay manera de consumir esa cantidad de grasa saludable. Y mucha de la alimentación que hoy en día tenemos en los refrigeradores, en los congelados, tiene muchas grasas de omega 6 o de otras grasas que son inflamatorias. Entonces tenemos que compensar con las buenas. Con las buenas grasas, ¿no? Ok. Y el magnesio es importantísimo para los huesos y para muchas funciones en el organismo. Nos ayuda mucho en la regulación del sueño. Okay. Entonces, y además el magnesio glicinato atraviesa una barrera del cerebro, porque no todos alcanzan a atravesar y son, como se llaman, biodisponibles. Entonces, ese tipo de magnesio nos ayuda a facilitarle a nuestro organismo descansar y llegar a esas fases de sueño profundo. Entonces, yo digo, ¿para qué nos peleamos con los suplementos? ¿Para qué nos peleamos con ir al ginecólogo y con ir al endocrinólogo? Y poder identificar qué es lo que está pasando. Yo, por ejemplo, pues iba regularmente al ginecólogo y no sabía qué me estaba pasando hasta que la endocrinóloga me mandó pues un panel de estudios donde encontré que estaba arrancando a estar también mal de la tiroides, tenía altísimo el cortisol, se dio cuenta que tenía grasa visceral que estaba ya comprometiendo otros aspectos de la salud. Entonces, como son rasgos que no vemos, si no visito al doctor y no me hago los estudios, pues no voy a poder atenderlos en la etapa preventiva. Y justo todo esto se trata de que lo hagamos lo más económico y lo más accesible, porque si te fijas, todos estos pilares, Mari Carmen, no cuestan. No te tienes que hacer un estudio genético de que hemos pasado por ahí y hay quienes a lo mejor tienen la oportunidad de hacerlo y te arrancas un pelo y de la raíz encuentras no sé qué. Sí. La medicina del estilo de vida está al alcance de todos. Todos podemos dormir bien, todos podemos cuidar, hacer más ejercicio, subir más las escaleras y usar menos el elevador, hacer pausas activas y movernos después de comer. Todos podemos escoger una alimentación que no sea inflamatoria, bajarle a los procesados, sobre todo, y punto más importante que me estoy acordando que no lo comenté, eliminar lo más posible el azúcar. El azúcar es la cosa que más nos inflama. Yo soy, Tony, de súper azúcar. Siempre acabo de comer y se me antoja algo de postre, pero ya soy consciente que está mal. Pues desafortunadamente, a partir de esta edad, entre más inflamación, los síntomas se exacerban y lo notas. Entonces, la ventaja es que yo me empiezo a dar cuenta que no me está funcionando. Entonces, yo ya solita prefiero no. Además, pues es entender un poquito este tema del azúcar. Yo aquí soy
pues un poco no tan empática, porque la verdad es que nunca fui tan adicta al azúcar. Okay. Me gustaba más lo saladito, la copita de tequila y así, que no tiene tanta azúcar. Okay. Pero el problema con el azúcar es que una vez que arrancas ese ciclo, llegas a un clímax y vuelves a querer más. Tienes un crash y quieres otra vez comer más azúcar, ¿no? Entonces, requiere tiempo, requiere hábito y requiere paciencia, pero con el tiempo alcanzas a entender que el día que comes algo muy dulce, sobre todo con el estómago vacío, pues te va fatal. No, y lo sientes, la verdad te empieza a doler la cabeza, te pones súper alterada. Es el ser conscientes de verdad de escuchar tu cuerpo, y para eso no tienes que cumplir 30, 40, 50. Desde chiquititos que les enseñemos. Yo justo por la llamada que tuvimos antes de estar aquí, Tony te decía, no hombre Tony, yo aprendí a comer hasta mis 24, yo creo, a mí nadie me había dicho que tenía que tener fibra, carbohidrato, proteína. La realidad es que no, pero ya que tienes la información a la mano, como todo lo que nos estás platicando hoy, pues ya tus decisiones ya son conscientes, y con la información ya es voluntad también. Claro, y por eso, bueno, la medicina del estilo de vida es para todos, es para que tengamos hábitos saludables desde antes, porque es mucho más fácil entrar a la menopausia saludable y que digas, ok, órale, órale. Me voy sintiendo bien, a lo mejor hago un par de ajustes, a que entres con los hábitos fatal, que duermas fatal, que seas adicta al azúcar, que no hagas ejercicio, que estés súper estresada. Entonces, entiéndame que te va muy, muy mal. Entonces, tenemos la oportunidad. A mí me hubiera encantado saber esto 10 años antes. Claro. Yo me enteré a los 48 años que me estaba sintiendo fatal y no sabía qué estaba pasando. Entonces, pues la verdad es que entre más información tengamos, pues podemos tomar decisiones a tiempo. Cuéntame, Tony, me mencionas, me gusta mucho que toda esta información que nos das, haces una síntesis de muchos autores, haces mucha síntesis, pero de mucha información, pero también lo dice alguien que lo vivió. Cuéntame cómo fue tu experiencia con la menopausia. Al principio, ¿qué sentiste que dijiste? Alguien explíqueme. Es que yo estaba en el tope de clímax de mi carrera, daba cursos, talleres, conferencias, terapias, me sabía la información de cientos de personas, estaba fascinada con un tema, con otro, y de pronto, y tenía mi periodo menstrual normal, y de pronto empecé a tener pues, un cambio muy fuerte, mucha irritabilidad, mucho agotamiento, neblina mental, se me empezaban a olvidar las cosas, se me confundía lo de un paciente con otro, se me olvidaban las conversaciones a la mitad de una conferencia y decía, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Tengo que decir que se atravesó la pandemia y entonces pues mucho de mí dije, pues es que estoy afectada por la pandemia. Todos entonces andamos igual, nadie sabe qué pasa. De que me quejo, pues seguro eso es lo que pasa, ¿no? Pero pues siguieron pasando los meses, la pandemia estaba dejando ya la parte más oscura atrás y yo seguía igual. Y cuando fui al ginecólogo me dijo que me iba a dar Alzheimer en 5 años. Y entonces fue así como me paré en seco y dije, ¿qué? O sea, no quiero quedar, como dice mi mamá, vas a quedar gaga. Y yo, qué horror, porque en el momento que no tienes identidad, dejas de ser tú. No, y además en 5 años, oye, espérame. Entonces dije, yo necesito ponerme las pilas, ahorita que todavía me gira la piedra y la ardilla no está tan atarantada, necesito saber qué hacer, porque nadie me decía, el promedio de mis amigas me llevan 5 años y ninguna me preparó. Entonces a mí sí me agarró en curva. O sea, dije, ¿qué es lo que me está pasando, no? Entonces empecé a estudiar como loca, empecé a leer como loca y empecé a darme cuenta que empezando a hacer ciertos cambios empezaba a mejorar mis síntomas. Evidentemente, uno de los puntos que también abordé fue la terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Que eso es algo que te tiene que dar un médico y es algo que te va a permitir reponer las hormonas que tu cuerpo ya no produce, el estrógeno y la progesterona. Y eso hizo toda la diferencia. ¿Sí? Dentro del kit general, que evidentemente yo puedo usar hormonas, pero si no duermo y no hago ejercicio, me siento mal. O sea, no es que una cosa sea la panacea, es una combinación de todos los elementos, es ponerte a tomar las riendas de tu vida y de tu salud y decir, voy porque me quiero sentir bien. Y entonces le tenía pánico a la terapia de reemplazo hormonal, porque históricamente la asociamos con cáncer y que miedo las hormonas. Entonces, pero cuando me dijeron Alzheimer, dije, no, entre Alzheimer y cáncer, vámonos, yo prefiero hormonas. Entonces me empecé a poner las hormonas y me puse a investigar de hormonas, ¿no? Y entonces me di cuenta que mucho del miedo que hay alrededor de las hormonas es un mito, es falta de información. Hay asociaciones internacionales y la norteamericana y otras de menopausia que
trabajan con los lineamientos principales y claramente estudian, digamos, los riesgos y los beneficios. Y aunque no es para el 100% de las mujeres, para la gran mayoría de las mujeres, los beneficios son mucho mayores que los riesgos. Justo te iba a preguntar, para todas las mujeres pueden acceder a ¿cómo se llama? Terapia de reemplazo hormonal. Uh-huh. Todas las mujeres pueden acceder. ¿Cómo saber si soy candidata? Pues ¿Te lo mira, tiene que decir un doctor? Tienes que ir con un médico y un médico especialista, porque muchos médicos se quedaron, o sea, hace 22 años hubo un estudio que generó esta conclusión, y hubo publicaciones en los medios. Tú eres comunicóloga, sabes que una mala noticia se esparce y queda en el inconsciente colectivo. Sí, y ya nadie se entera de cuando dijeron que no era real. Exacto. Entonces, muchos médicos todavía tienen esa idea de que las hormonas pueden provocar cáncer. Okay. Y entonces tienes que ir con un médico que esté actualizado, que esté formado en menopausia, en los lineamientos actuales, porque desde que sucedió ese estudio, inmediatamente después empezaron a corregir los resultados, pero no alcanzaron nunca la publicidad y la difusión que alcanzó las malas noticias, ¿no? Que fue una mala interpretación. Entonces tienes que ir con un médico para que revise tu historia clínica, tus antecedentes familiares, pero la gran mayoría de las mujeres somos candidatas. Entonces, lo que sí tendría mi recomendación es, tengamos la conversación con un médico experto y tú decide. Porque claro, existen riesgos como en todo, como tomar pastillas anticonceptivas tiene un riesgo que a veces ni siquiera nos lo explican y en términos de riesgos a veces es mayor que la terapia de reemplazo hormonal, pero no lo sabemos. Simplemente la terapia de reemplazo hormonal tiene muy mala fama y tiene poca ciencia. Yo un poco lo que digo es, basémonos más en hechos y en información que en mitos y en miedos. Y entonces vayamos con los médicos indicados para que nos revisen y nos puedan decir si somos o no somos candidatas. No voy a obviar el proceso. Vas a consultar al médico especialista en terapia de reemplazo hormonal. Si eres candidata, hacen como una receta personalizada para ti y es consumir hormonas para que se nivelen de las que estás perdiendo. Exacto. Eso es en resumen la terapia de reemplazo. Sí, nada más que no se consumen, qué bueno que lo mencionas, porque más bien se untan. Órale, no tenía ni idea. Es una absorción transdérmica porque eso tiene también como un nivel de seguridad mayor. Okay. Entonces, y se pueden vender en la farmacia. En México en muchos casos no requieren receta médica, pero la instrucción y la recomendación es que vayamos con el médico para que vaya monitoreando nuestros síntomas. Tenemos que saber si no tenemos un cáncer de pecho gestándose y empezamos a untarnos estrógeno. Evidentemente eso sería muy delicado. Y puedes comprar en la farmacia el estrógeno untado y la progesterona tomada. Es progesterona y estrógeno bioidénticos. Bioidéntico significa que tiene la misma estructura molecular que las hormonas que tu cuerpo producía. ¡Órale! Pensábamos que bioidéntico es natural, pero en realidad es la misma similar. Estructura molecular. Lo mismo que un producto de farmacia, que un producto de un laboratorio compound que dice que la hace de algo natural. En realidad todas pasan por un proceso en un laboratorio y lo bioidéntico es que simplemente sea igual a lo que tu cuerpo produce. Oye, y también lo importante de hacerlo acompañada de un médico especialista por la siguiente pregunta, me imagino. No es lo mismo lo que vas a tener que hacer de terapia de reemplazo hormonal ahorita, a esta edad, que lo que vas a hacer dentro de 10 años, ¿no? ¿Tienen que ir midiéndote las cantidades? Sí, de hecho, digamos que hay todavía muchos médicos que esperan a que entres francamente en menopausia para iniciar la terapia de reemplazo hormonal, pero las recomendaciones y los lineamientos es que en el momento que estás en la perimenopausia, que empiezas a detectar estos síntomas, es mejor porque el estrógeno que te vas a untar y la progesterona que te vas a tomar, estas hormonas que vas a reemplazar, nos van a permitir mantener saludables las células. Yeah. Y queremos más bien mantener saludables que tener que reparar. No es lo mismo, por ejemplo, cuando... Que baje y suba. Claro, y que, por ejemplo, como un motor de un coche, no es lo mismo darle mantenimiento y que el motor se mantenga en funcionamiento a que lo abandones y el motor se descomponga y luego lo quieras reparar. Entonces, lo que decimos es que el estrógeno es mejor para mantener las células saludables y no para repararlas. Entonces, si ya pasaron 10 años, esa es una que se llama la hipótesis de la ventana de oportunidad, que hoy en día también ya se está como revisando, pero
digamos que el criterio es que en los primeros 10 años de que dejaste de menstruar es la ventana óptima para arrancar el uso de la terapia de reemplazo hormonal. ¿Para qué? Para que no llegues a un punto en donde ya estás más deteriorada. Por ejemplo, que tus arterias ya están más duras, que ya tienen más calcificaciones y entonces ya el estrógeno pues no va a ser magia. Es un poco más difícil y puede llegar a ser más riesgoso. Entonces es mejor mantener la salud cardiovascular a través de darle esa continuidad al nivel de estrógeno que tenías en el organismo. Tony, a ti personalmente, ¿cómo te cayó la terapia de reemplazo hormonal? Dijiste, wow, qué maravilla. Es que no te puedo decir específicamente, y creo que eso es algo muy importante, que una cosa fue un antes y un después. Es que fue todo junto. Fue todo junto. No sé si te ha pasado que de repente tienes un problema y buscas acá, y de repente lo resuelves y dices, ¿qué fue? No sé. El conjunto de ciertas cosas. Lo que te puedo decir es que cuando de pronto, por alguna razón estoy de viaje, no tengo mis hormonas y pasan 15 días, sí me acuerdo de lo que estaba hablando. Sí me siento mal, sí se me va la onda, me siento ansiosa, me siento irritable, ¡Órale! Muy cansada. O sea, es un cambio para mí muy radical. Para mí el efecto donde más lo registro es en los síntomas que tienen que ver con el cerebro, ¿no? Okay. Mi memoria, mi estado de ánimo, mi ansiedad, mi irritabilidad, etcétera. ¡Órale! Con todo y que soy terapeuta y podría tener muchas herramientas, noto el cambio como está en el cerebro. Wow. Y hay mujeres que lo van a notar con bochornos, hay mujeres que lo van a notar con insomnio, pero podrías estar usando terapia de reemplazo hormonal si no haces todo lo demás, si no tienes una dieta adecuada, si no consumes suficiente fibra, si no duermes, si no convives, si no le bajas al estrés, no hace milagros. No sientes como, uy, wow, me siento maravillosa. No existe la píldora del milagro ni nada de eso. No. Es siempre integral. Oye, exactamente. Tony, ¿cómo las mujeres que están pasando por esto, algunas con más síntomas que otras, algunas lo pasan de una mejor manera que otras, pero cómo platicar con tu pareja, con tu familia sobre esto, con los hijos? ¿Qué les dirías de que estoy pasando por esto, entiéndeme por esto y juntos podemos llegar a esta solución? Muy bonita pregunta porque es interesantísimo. Hay muchas estadísticas que muestran que las mujeres no se atreven a hablar de esto ni con su pareja. Con todo y que eso puede implicar incluso afectaciones en la vida sexual, porque hay una caída también en la libido y hay problemas en las relaciones sexuales. Cuando dijiste eso, yo dije, claro que le tienes que decir, para que no crea que no te gusta, es porque estoy pasando por quién sabe qué cosa. Entonces, tienes que conocer primero con toda claridad cuáles son tus síntomas, porque muchas mujeres, por ejemplo, me dicen, Tony, no te preocupes, yo estoy muy bien, no me voy a meter a tu curso porque yo estoy muy bien. Okay. ¿Estás muy bien? Sí. Mira, no duermo, soy un poco irritable, he subido de peso, pero yo todavía estoy muy bien. Me dice mi doctor que estoy perfecto y mis análisis que estoy perfecto. Okay. Entonces digo, es que no nos damos cuenta que ya estamos entrando en esta combinación. Hay más de 30 síntomas. Okay. Entonces, primero tienes que tener claridad de qué te está pasando para entonces darte cuenta que eso no es normal, que no eres la misma de antes. Eso es algo que sí te pueden decir, no me siento la misma. Entonces, una vez que tú tienes claridad, como en toda comunicación, si yo tengo una claridad conmigo, lo puedo comunicar. Claro. Si yo no tengo claridad, ¿quién sabe qué te voy a decir? Pues no sé, ¿no? Entonces, yo te puedo decir, me está pasando esto, por ejemplo, a mí, el tema de la memoria, ¿no? Le decía yo a mis hijos, ténganme paciencia. De verdad es que no me interesen sus cosas, es que no me acuerdo que ya me lo dijiste. Entonces, si te vuelvo a decir de qué me hablas, no me voltees los ojos y me digas, mamá, es que nunca me pones atención. No, es que de verdad sufro de darme cuenta que no me acuerdo, no lo retuve. Entonces, por favor, repítemelo. O con mi esposo, ¿no? Tenemos a lo mejor como más irritabilidad. Entonces, perdóname que esté más intolerante o más impaciente. No, como, personal. No es contigo, Sí. También me está costando trabajo a mí. Entonces, cuando yo identifico qué es lo que a mí más me está afectando, pues puedo hablar con mi gente cercana o incluso con mi equipo de trabajo y decirles, oigan, ténganme paciencia, porque tenerlo que guardar y tenerlo que esconder te lo hace vivir mucho más difícil. Y saber que es parte normal y que todos lo vamos a atravesar hace... Es que todas... Exacto. Todas, ¿por qué tendría que seguir siendo tabú si todas vamos a estar ahí o todas estamos ahí? Bueno, sí hay un punto, y es que no todas lo viven igual. Y bueno, sí hay un 15% estadísticamente de mujeres que no tienen síntomas. ¿Ninguno de los 40? ¿30? ¿Cuántos me dijiste? Más de 30, es que cada ratito encuentran más, pero el tema es que esas mujeres, no por no tener síntomas, significa que tengan niveles de estrógeno altos en el cuerpo. O sea, los problemas de salud de mediano plazo ahí están. Y a lo mejor no tienen la noción de cuidarse, como a mí me pasó que dije, no, yo no me quiero quedar con que no me acuerde de cómo se llaman mis hijos, me muero.
necesito hacer algo y quiero recuperar mi vida y me quiero sentir fuerte y quiero tener energía. Y mi hijo me invitaba, por ejemplo, a caminar en la Malinche y yo no tenía energía y después de esta etapa dije, no, claro que sí. Y entonces, llévame. Ay, claro qué que padre llego y hago cumbre experiencia. con él y me dice, bien, mamá. ¿Te echaste la cumbre de la Malinche? Sí, ya va. Órale, Ya Tony, van qué varias bien. veces. Órale, qué padre. Y si lo veo 5 años antes, no podía para nada, ¿no? Entonces, cuando tienes un motor de decir, no quiero estar así, entonces te mueves. Pero, ¿qué pasa? Que hay muchas mujeres que no se sienten mal y entonces tienen poca empatía con las que sí nos llegamos a sentir mal. Okay. Y aquí hay un dato sensible. En Inglaterra han sacado estudios donde se dan cuenta que el mayor índice de suicidio sucede entre los 45 y los 55 años. En Inglaterra. Evidentemente en muchas partes del mundo también, pero ahí lo tienen muy medido. Entonces, lo que nos hace ver es que los niveles de depresión y de ansiedad que pueden estar pasando muchas personas alrededor tuyo, tu mamá, tu tía, tu hermana, tu jefa, etcétera, es algo que no debemos minimizar. Y no porque a lo mejor tú como mujer lo pasaste muy bien, significa que otra persona está haciendo algo mal y lo está pasando mal porque quiere. No es un tema de voluntad, es un tema de genética. Y las personas que tienen ciertas condiciones, por ejemplo, a tener depresiones o ansiedades, en esta etapa se intensifica. Cuídate, cuidado, Sí. si sabes que eres propensa a... Y tengamos paciencia y tengamos empatía y hablemos del tema, porque nunca sabes esa mujer que está pasándola mal, porque ni ella se da cuenta qué tan relevante es tomar acción y no resignarse a seguir mal, porque estamos muy acostumbradas a ser muy resilientes. Sí. Te sientes fatal y el bebé llora y te paras. Sí. No te lo cuestionas. Y entonces estás tan acostumbrada a no mirarte que esta etapa puede pasarte desapercibida para muchas mujeres. Y esa es como, digamos, mi invitación más importante. Es la etapa en la que podemos estar mejor que nunca, pero si hacemos lo necesario. Y hacer lo necesario no cuesta dinero, cuesta amor propio, cuesta querer conectar con una versión de ti que puedas disfrutar, cargar a tus nietos, ser independiente, que no te tengan que llevar en una silla de ruedas, que tú te puedas mover y terminar esta vida pues, con la mejor calidad de vida, ¿no? Qué poderoso el mensaje que estás dando ahorita, Tony, porque es verdad, o sea, yo lo veo, tal vez no es mi momento, todavía no soy mamá, es un sueño que tengo, por supuesto. Y tú agregaste un pilar que era el tener el proyecto propio, el tener algo que te levante, algo que te mantenga viva, algo que te mantenga emocionada. Y me encantó que hayas agregado ese pilar a la información que tú das, porque eso no lo puedes, no necesariamente lo tienes que empezar hasta a llegar a ese momento. Lo puedes ir construyendo como todo lo otro del ejercicio, la alimentación, pero todo en conjunto lo construyendo para llegar en blandito y decir, y qué rico, ¿no? Que te decía hace rato esto, qué rico que ya vas a empezar a hacer lo que tú quieres, como tú lo quieres y cuidando tu salud. Exactamente. Y yo creo que para mí poder compartir esta información es uno de esos hallazgos. Bueno, he cambiado de profesión a lo largo de los años y me adapto. Entonces, no era para mí nuevo ni raro saber que si me iba a empezar a sentir mal, me iba a poner a estudiar como loca otra vez. Okay. Pero si pudiera sintetizar algo que para mí es de lo más relevante de esta etapa, es poder tener la oportunidad de ayudar a que una persona o un grupo de mujeres o varias encuentren una respuesta, sepan que no están solas, sepan que se puede darle un giro significativo, que no cuesta tanto dinero, que es algo que está al alcance de sus manos y que vale la pena, que no tenemos que acabar sintiéndonos mal y que la vida todavía tiene mucho por delante. Y bien interesante también desde tu visión como terapeuta, Tony, ¿han llegado mujeres a platicar contigo que te digan, no me entiendo, me está pasando esto? ¿Cuál es tu respuesta? No automática, porque cada mujer es un mundo completamente diferente, pero ¿qué crees que pasa en el corazón y emocionalmente con la mujer que llega a esta etapa? Además de los cambios físicos que me quedan claros, la progesterona y la... Es que es muy desconcertante porque tú estás acostumbrada, por ejemplo, a tener paciencia cuando tus hijos dejan el cuarto tirado. Estás acostumbrada a tener paciencia que le explicas 20 veces a tu esposo dónde está la mantequilla, donde siempre se ha guardado en el mismo lugar. Son cosas que has vivido y que sabes que puedes tolerar y de pronto hay un día ya no, que eso te sale una rabia y dices, lo quiero matar porque no sabe dónde está la mantequilla, se la quiero untar, ¿no? Entonces dices, esta no soy yo, ¿qué me está pasando? Entonces es muy desconcertante
no entender por qué de pronto lo que antes tolerabas, ya no lo toleras. Ya. ¿Por qué de pronto ya no tienes las mismas ganas de levantarte? Y dices, "Ay, otro día igual, ¿no?" Y no cambió nada. Si hay factores externos que lo expliquen, a lo mejor una enfermedad, una crisis, un rompimiento, pues lo entiendes. Un momento fuerte de tu ¿No? A lo mejor problemas de pareja, porque hay muchos temas de infidelidad en las parejas, en ciertas etapas. Entonces dices, bueno, entiendo que te sientas deprimida, pero si no ha cambiado nada, ¿por qué de pronto le perdiste como ganas a la vida? Y puede tener que ver con lo que está pasando en el cerebro por el tema de la caída del estrógeno. Entonces, saber que es algo fisiológico, que lo puedes reparar, que lo puedes sustituir por más estrógeno y hacer ejercicio y moverte y que vas a recuperar tu vida, dices, por favor, Sí, claro. vamos a hacer esto. ¿Qué Entonces tengo yo que también les pregunto, ¿y cómo estás con estos síntomas? ¿No? Y empiezas a platicar y de repente resulta que claramente, como dicen, hace como pato, camina como pato, hace cuacuá, pues a lo mejor es pato. Oye, y por mera curiosidad, ahorita que lo mencionabas, ¿existe algún dato, alguna cercanía a la realidad? Las mujeres que llegan a la menopausia, que también está la andropausia, Andropausia. lo menciono bien. Cuando se combinan estas dos etapas en una pareja de hombre y mujer, ¿existe alguna estadística de que se rompan las relaciones o algo así? Si no lograron hacer clic en esos momentos y conversarlo como lo tenían que conversar. Mira, sí la he leído, en este momento no la traigo a la mente, pero sí hay una estadística que hay mucho rompimiento de parejas en esta etapa por no habernos comunicado, por haber roto la intimidad, no nada más sexual, sino también la emocional, la comunicación, este permiso que a veces no nos damos de decir, me está pasando esto, no me siento tan cómoda, ya no me gusta, me está doliendo, me molesta. Y bueno, aquí hay que entender una cosa, no hemos hablado de este tema, pero también en esta etapa cae la testosterona. No tanto porque de nosotras. Nosotras las mujeres tenemos testosterona. De hecho, en tu edad Okay. tienes más testosterona que estrógenos. Imagínense eso. Porque la testosterona también es la hormona de la cual de repente los médicos le llaman se aromatiza, en mi lenguaje es se convierte, se transforma en estrógeno. Entonces, pero la testosterona es una hormona que nos ayuda a conectar con el líbido o ese deseo sexual, esa imaginación, esa anticipación donde digo, tengo ganas de vivir algo placentero con mi pareja, ¿no? Entonces, en el momento que cae, que no cae nada más cuando los ovarios dejan de producir estas hormonas, porque la testosterona también se produce en las glándulas suprarrenales, en el tejido adiposo, que es la grasita. Entonces, no necesariamente cae en el nivel en el que cae el estrógeno y la progesterona, depende de cada mujer otra vez, y ahí puedes sacar estudios de laboratorio para saber cuáles son tus niveles, pero una vez que cae, no tienes el apetito, el deseo, la imaginación, no te interesa. Puedes seguir amando a tu pareja, puedes estar en una etapa bonita de la relación, pero no hay libido, no hay apetito sexual. Entonces, pues claramente, si no sabes que eso es parte fisiológica, podrías no pedir ayuda y no contrarrestarla. Claro. De hecho, la terapia de reemplazo hormonal más actualizada incluye testosterona. A todo dar, oye. Sí. O sea, muy bien. La terapia de reemplazo hormonal también, esta parte del líbido también la cubre, ¿no? Exacto. Y además en el tema de la pareja no es nada más una cuestión como hormonal, porque en el cerebro está la función de la testosterona, pero también la vagina empieza a perder lubricación, tiene resequedad, se vuelve un tejido como más delgadito, menos elástico, y entonces las relaciones sexuales son dolorosas. Claro. Y evidentemente nadie va a anhelar vivir una experiencia dolorosa, ¿no? Claro. Pero hay mujeres que reportan sangrado, ardor, como si sintieran tijeras en esa zona, entonces dicen, bueno, por supuesto que no lo quiero. Y existe una terapia que se llama, que es una terapia local, que no es sistémica, como la que te untas y le llega a todos los órganos del cuerpo. Solamente en la parte genital, y puedes insertar el estrógeno vaginal y eso va a permitir que se recupere la salud de todos esos tejidos. Órale. Y eso, de hecho, hace 3 días más o menos, la FDA, la Federal Drug Administration, acaba de tener como todo un simposium, un espacio donde muchos médicos están apelando para que le quiten el letrerito de
de seguridad que tiene ahorita actualmente estas medicinas, porque dice que puede generar riesgos cardiovasculares, de demencia, y en realidad no tienen el sustento científico detrás. Entonces los médicos están tratando de que eso se le quite para que los médicos y las mujeres puedan usar esa terapia local, y eso pueda prevenir infecciones en las vías urinarias, infecciones vaginales. Y ese, por ejemplo, es uno de los síntomas, la resequedad vaginal, que nunca se quita en la posmenopausia. Entonces, muchas mujeres ya en instituciones en los últimos años de vida tienen muchas infecciones recurrentes porque tienen mucha resequedad, y entonces esos tejidos están muy poco saludables y se pueden reparar con esa terapia. Y esa sí es prácticamente para absolutamente todas las mujeres, wow, en cualquier etapa de su vida. Wow, Tony, y lo que seguramente no viene, ¿no? Tú que estás tan cercana al tema, pues se va a ir evolucionando esta rama de la medicina y también de la medicina con tecnología, etcétera. Cada vez habrá más cosas para llegar a esta etapa de la vida de la mujer de una manera más amena. Seguro que cuando tú estés ahí, ya va a estar maravilloso. Ya están haciendo unos estrógenos como localizados que van a brincarse, por ejemplo, el tejido mamario, y van a ayudar al cerebro directamente o al corazón directamente. Enfocados. O sea, claramente va a haber muchísima más información, y ahorita, digamos, las mujeres de la generación X, de mi generación, son médicos que están abogando mucho por actualizar esta información para que nuestras hijas y todas las siguientes generaciones de mujeres tengan acceso a un nivel de salud mucho mayor y no lo vivan como mi mamá y todas mis tías y abuela que decían, no, mijita, pues yo me aguanté y pues no había nada que hacer y era una etapa de vida horrible y de aquí en adelante, pues ni modo, otra calidad de vida. Bien, enhorabuena, porque volteé la medicina a ver a las mujeres hace poquito. No te voy a dar los detalles, Tony, pero recuerdo que hasta hace muy poco empezaron a probar los tampones, las toallas femeninas con, de verdad, sangre menstrual. Antes era sin sangre menstrual. Entonces, qué bien que la medicina empiece, bueno, no empiece, ya lleva tiempo, pero que cada vez siga generando más información para nosotras las mujeres. Exacto. Que pasamos por tantas etapas en esta vida maravillosa. Exacto. Tony, oye, te quiero decir una palabra, una frase, y que tú la termines con la primera palabra o frase que te venga a la mente. Okay. Es la parte de realmente. ¿La menopausia realmente es? Una oportunidad. Me encanta. ¿La medicina del estilo de vida realmente es? Prevención y barata. ¿El autocuidado emocional después de los 40 realmente es? No negociable. ¿Aceptar tus propios cambios hormonales o físicos realmente es? Sabiduría. ¿Lo que desearía que más mujeres supieran antes de llegar a la menopausia realmente es? Que también importan. Ay, me encanta. ¿Aceptar tus propios cambios hormonales o físicos realmente es? Ya me lo dijiste. Pues sabiduría, yo creo. ¿Y Tony realmente es? Información. Me encanta, de verdad, no sabes cómo te agradezco, Tony. Tú nos acabas de sintetizar en un episodio de Realmente Podcast mucha información que seguramente has ido recopilando a lo largo de los años. Qué padre que esta información viene también cargada con una experiencia personal, porque creo que se vuelve mucho más poderoso el mensaje que tú tienes en tus talleres y en este episodio de Realmente Podcast. Tony, ¿cómo te sentiste? ¿Lo disfrutaste? Sí, muchas gracias. Me encanta hablar de este tema. Como dice mi hija, mamá, si tú te quedaras callada te salen subtítulos. Y entonces preguntaste muchísimas cosas. Me encanta poder hablar de este tema para que más personas lo puedan usar y lo puedan aprovechar. Gracias, Tony. ¿Cómo te encuentran en redes sociales también para que se inscriban a tus talleres? Sí, tengo en Instagram una página que se llama Mejor Salud Imposible. Mejor Salud Imposible. Le quería poner mejor que nunca, pero ya estaba tomada, entonces quedó Mejor Salud Imposible. Perfecto. Y también es mi página web. Perfecto, para que vayan y visiten a Tony, chequen las fechas que tiene de talleres y bueno, si quieren platicar con ella directamente, seguramente tiene mucha más información que decirles, porque se ve que eres una mujer de libros, Tony. Sí me gusta. ¿Te encanta? Sí me gusta. A todo dar. ¿Algo que quieras agregar? Muchísimas gracias y ojalá que todo el mundo se pueda poner las pilas y cuidarse, porque a partir de ahora empieza lo mejor. La edad en la que estás es la perfecta para empezar a cuidarse. Gracias a todos los que escucharon este episodio. No olviden suscribirse en Realmente Podcast.
Me encanta que estén aquí, me encanta la comunidad que estamos haciendo y me encanta aún más las conversaciones que estamos teniendo en estos sillones. Recuerden que aquí hay muy buenos datos, también hay muy buenas historias y hay muchas personas valiosas que tenemos que conocer. Nos vemos en el siguiente episodio. Aquí no hablamos de lo que nos gustaría que fuera, sino de lo que realmente es. Datos, historias y voces Que nos invitan a reflexionar. Porque la realidad se entiende mejor cuando se escucha de quienes la viven. Soy Mari Carmen Presa y esto es realmente podcast.